Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más del programa Perfiles en Acción. Pues nuestro invitado de hoy, Sergio Valentín, bienvenido. Gracias, muy buenas noches. Con quien vamos a platicar justo a propósito de la reciente emisión del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga, en la que, bueno, Sergio, pues fuiste precisamente quien se llevó la gran presea. Así que vamos a hablar precisamente a propósito de la obra ganadora y, por supuesto, para conocer a nuestro invitado. En un momento iniciamos. Bueno, pues ya iniciando este programa, muchas gracias por la invitación, mi querido Sergio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, pues esta es la segunda ocasión en la que vemos tu trabajo en el contexto del premio, cosa que ha sido pues también muy interesante de ver porque el trabajo que ustedes hacen, querido Venado, pues se va, dijéramos, a un territorio del que pocos se atreven, en el sentido de que la poética está precisamente en una forma contenida, yo atrevería a decir, perfectamente articulada, con un trabajo realmente minucioso, pero también con un gran sentido. Antes de llegar a esto, y sobre todo, por supuesto, porque sí me gustaría un poco incluso mencionar esta otra obra, que fue la del año pasado, háblanos acerca de tu trayectoria. Pues tú como bailarín, ¿de dónde vienes? ¿Cuál fue tu primera, dijéramos, escuela? Ok. Sí, mi formación es de bailarín en danza contemporánea, aunque pues yo inicié estudiando ballet. Yo a los 14 años alguna vez fui a ver alguna función de ballet y decidí que eso quería estudiar. Claro, en ese momento no lo pensaba como para toda la vida. Yo decía, solo quiero estudiar eso, así como quise estudiar pintura en algún momento y lo hice, o violín y también lo estudié. Pero esa vez que fui a ver danza decidí que quería estudiar eso en específico y busqué escuelas. Yo para ese entonces vivía en Chalco y la escuela más cercana era en Tláhuac. Entonces, pues me trasladaba de Chalco a Tláhuac a tomar mis clases de ballet. Para ese entonces igual estudiaba la secundaria y me daba como un poco de pena que mis compañeros se dieran cuenta de eso, de que estudiaba ballet, pero me las ingeniaba para yo traer y esconder todas mis cosillas en la mochila. Alguna vez uno de ellos se dio cuenta de que traía ahí unas mallitas y cosas raras, pero les dije que estudiaba gimnasia. Entonces creo que en mi mente era más varonil estudiar gimnasia que estudiar ballet. pero bueno, al final esa fue la respuesta que di. Un tiempo después me tuve que ir con mi papá a Estados Unidos y ahí continué con estudios de ballet. Ajá. Y pues tuve que regresar a México porque no nos entendimos muy bien. Entonces, aquí fue cuando comencé a descubrir la danza contemporánea, a ver obras de danza contemporánea. Recuerdo muy bien que la primera obra que vi de danza contemporánea era de Nemian, en los talleres de Coyoacán. Y me interesaba, pues había algo que me llamaba de eso, algo diferente a lo que estaba haciendo, que era ballet. Pero aún así me aferraba a continuar estudiando danza clásica y continué por largo tiempo. Después apliqué para la Academia de la Danza Mexicana y fue donde comencé los estudios ya profesionales en danza contemporánea. Y pues fui descubriendo poco a poco, porque pues uno
y sobre todo en el contexto en el que yo viví de chico, no tiene acceso a conocer qué es la danza contemporánea o las manifestaciones contemporáneas. Simplemente yo me acercaba por, porque algo había en mí que le interesaba eso. No, no vengo de familia de artistas, o sea, de verdad creo que fue, hay algo había que me insistía en que yo hiciera esas cosas porque pues mi familia no tiene ninguna relación con eso. Entonces, pues terminé en esta profesión. Eh, Me encanta y pues nada, o sea, el regreso a la parte de lo contemporáneo y a las manifestaciones, que es muy difícil y aunque me metí a la carrera de danza contemporánea, fue difícil ir encontrando el camino que era el que yo quería tomar por eso, o sea, porque te metes a danza contemporánea pensando que es ballet, pero más fácil. Entonces, poco a poco fui descubriendo eso, las diferentes manifestaciones, lo que realmente era la contemporaneidad, las manifestaciones del arte actual. Entonces, pues nada, así ha sido como el proceso que he tenido. Muy bien. Es interesante cómo estos valores que a veces están en la masculinidad y todo esto que sobre todo en la danza, ¿no? Es más difícil, más cuando no tienes un antecedente familiar que esté habituado a que su hijo, un varón, quiera estudiar ballet, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, pues son como parte de las historias que hasta vemos en las películas, ¿no? Estas películas donde se ven a los chicos que se meten a la danza y tienen que luchar justamente con eso, ¿no? Eso, digo, quizás no forma parte totalmente de lo que a mí me interesa trabajar, pero ¿a ti cómo te resultó después? Es decir, ya te decidiste, ya estabas ahí y te mantuviste. ¿Qué te sostuvo? Porque digo, no es fácil, más, y sobre todo por la cuestión social. Am, Creo que lo que menos determinó en mi formación y mi decisión como bailarín fue lo social. Creo que lo que más determinó fue mi cabeza y mi tenacidad de querer conseguir algo a lo que yo estaba acostumbrado a que en la escuela era muy bueno y me metía a estudiar pintura y lo sacaba y me metí a la música y lo sacaba, pero cuando me metí a danza fue un reto porque pues ya tu cuerpo así es, o sea, ya no puedes, ya no hay más, entonces las limitaciones y características que tiene tu cuerpo es con lo que tienes que trabajar y tienes que aprender a trabajar con eso, porque no hay de otra, así es. Y entonces eso me hacía desertar y al mismo tiempo me hacía regresar. Por varias ocasiones en esa escuela en la que empecé me salí porque decía, no, no puedo. Y después, cuando volví a empezar el año escolar, regresaba. Y así estuve un tiempo. Bueno, en Estados Unidos igual fue que iba, lo hacía y después igual me salí un rato, pero regresaba por esa necesidad de querer sacarlo, de que yo podía, de que sí podía hacerlo, que sí podía lograr lo que me pedían y que mi cuerpo sí podía dar las cosas que me solicitaban los maestros. Fue en realidad pura necedad. Gracias a esas necesidades, no te creas, hay grandes descubridores, ¿eh? Oye, ¿y la creación? Es decir, bueno, una cosa es cuando te metes a trabajar con tu cuerpo, pero cuando te tienes que meter a trabajar con los cuerpos de los otros, ¿en qué momento nació para ti la coreografía? Es... mm, pues creo que en realidad casi todo el trabajo coreográfico que he realizado
y hemos realizado como colectivo ha sido con nosotros mismos. Entonces creo que el trabajar con cuerpos ajenos casi no se nos ha presentado mucho. Ya en los recientes años sí, pero al principio fue en realidad trabajar con nosotros mismos, seguir trabajando con nuestros cuerpos. Y de hecho la característica de ese colectivo fue eso, o sea, fue que nosotros queríamos descubrir y experimentar con nuestros cuerpos, con nuestras capacidades, con nuestros intereses, algo que no veíamos en otras compañías de México, que no nos llamaba la atención audicionar a alguna de esas compañías porque no tenía y no trabajaba lo que nosotros estábamos buscando. Además, pues bueno, al menos yo era consciente de mi corporalidad y de mis capacidades como bailarín y buscaba otras alternativas, otra forma de crear, otra forma de moverse, de habitar el espacio. Y pues ahí empezó el trabajo de creación con el colectivo, descubriéndonos a nosotros mismos, descubriendo nuestras capacidades, lo que podíamos hacer. Y bueno, eso lo iniciamos desde el 4º año de la carrera en la Academia de la Danza Mexicana. Al principio éramos 5 personas y bueno, actualmente nada más somos 3, Guillermo Aguilar, Isis Piña y yo. Pero bueno, o sea, creo que aún así hemos seguido trabajando y creando con nuestros propios intereses, nuestros propios cuerpos. Y cuando hemos trabajado con otras personas, como por ejemplo en Room, que fue la pieza que presentamos el año pasado en el premio, ha sido porque nosotros experimentamos primero eso en nuestro cuerpo. Y fíjate, qué interesantísimo, porque cuando dices empezamos con nosotros mismos, quiero que entiendan esto. Digo, es el hecho de un colectivo, no se le llama compañía, no se llaman a sí mismo compañía, como tampoco está la figura de un director en el sentido convencional, sino que pasan de la escuela, de una necesidad por querer tocar otros ámbitos, e inmediatamente llega el colectivo. Porque yo pensaba, dijo, bueno, a lo mejor tuviste algunas ideas que concretizaste, coreografiaste algo, pero en realidad partieron, como tú dices, del trabajo sobre sí mismos, para ver cómo se podía decir algo más en grupo, con el otro. ¿Es correcto? claro, sí, o sea, era qué podíamos hacer, qué podíamos hacer en conjunto, qué posibilidades teníamos como 5 individuos que éramos en ese entonces. ¿Estamos para hablando de qué proponer año? ¿Hace 2 años, 3 años, 4 años? 2013. Ah, ok. Sí, 2013. Fíjate que poquito tiempo para una carrera que ha dado una identidad muy particular en Querido Venado. Sí, pues hemos tenido aceptación por parte del gremio, por parte del público, y ha sido rápido, la verdad, pero también porque creemos y hemos estado trabajando mucho. Claro. Sí. No, y se dice fácil, pero en realidad no son obras que se puedan improvisar, pues. O sea, me refiero que detrás, y de eso vamos a hablar precisamente, y para el cual, bueno, vamos a tener que ya aproximarnos, porque bueno, así como ha sido corto, es evidente que sí nos obliga a tener que hablar de la obra. Para ello, los invitamos a ver otro fragmento más de esta obra que tuvo como título Picnic at New Bond, que ya nos explicará esto. Hemos visto, por supuesto, algunos fragmentos de Room, pero que nos interesa es esta, que precisamente es la pieza ganadora del Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga. Así que no se vayan, disfruten lo que vamos a ver a continuación y en un momento regresamos.
Regresamos nuevamente aquí con Sergio. Sergio, bueno, pues justo en este trabajo sobre sí mismo, el que implica un verdadero trabajo de laboratorio, y no estoy hablando de laboratorio en un sentido de hacer experimentos, sino de probar en el hacer a través de la, si lo vemos desde un punto de vista científico, a través de la prueba y el error, a través de la observación, a través de la corroboración de esto que se está descubriendo y sobre todo de una estructuración muy particular. ¿Cómo defines tú este proceso? Es decir, que los llevó primero a hacer Room y a partir de ahí, pues en adelante, ¿no? Y sobre todo con esta última pieza. En el fondo, ¿qué está detrás? O sea, ¿cuál es como la premisa principal que dice, ahora vamos hacia The Room, vamos hacia Picnic? Bueno, creo que quisiera explicar todavía un poquito antes de Room. Creo que la identidad que hemos adquirido es a partir de una obra anterior a Room que se llama Happy Birthday Dear Napoleon. Ahí es donde creo que encontramos algo, donde descubrimos algo que funcionaba, que nos interesaba y que pues seguimos desarrollando después. Lo encontramos justo en el hacer, de hecho lo descubrimos todavía en una obra anterior, que es un dueto que se llama Hipnomelancolía y que lo propusimos como parte de esa pieza, pero descubrimos que no, que era necesario desarrollarla por sí mismo. Esa idea en específico era necesario desarrollarla por sí mismo y la dejamos a un lado. Y cuando comenzamos a crear Happy Birthday Dear Napoleon, esa fue la consigna, fue experimentar con el espacio y en una onda matemática muy estructurada y muy precisa. Entonces, eso fue el comienzo como de empezar a trabajar y a desarrollar lo que seguiría, lo que después sería Room y después Picnic. Sí, el trabajo que a partir de entonces comenzamos a desarrollar tiene que ver mucho con eso, con la repetición, con el minimalismo, con centrarnos en la forma, aun que nos interesa mucho lo visual y que le damos un sentido, sí, una composición a todo lo que estamos trabajando. Lo más importante en ese momento, o por donde se origina todo el trabajo, es en esa parte formal y rigurosa. A partir de entonces empezamos a descubrir que era necesario trabajar con partituras, porque de otra manera los movimientos no correspondían. Entonces sí era necesario escribir cada cosa en cada cuenta y pues nada, poco a poco se fue haciendo más fácil hasta que pues bueno, terminamos ese primer trabajo que se llamó así, Happy Birthday Dear Napoleon, que pues nos abrió muchas puertas. La verdad creo que ese trabajo fue un parteaguas en nuestra carrera porque pues nos permitió estar en varias plataformas que visibilizaron el trabajo del colectivo. Actualmente, bueno, la última y la más reciente ha sido a nivel internacional en el Festival Alto Fest en Italia, en Nápoles. ¿Con esa? Sí, presentamos Happy Birthday Dear Napoleon en Nápoles y tuvo un recibimiento pues muy bueno, la verdad muy bueno. El público napolitano lo recibió muy bien y para esta edición de aniversario de ese festival, Alto Fest, que he de mencionar que es uno de los 7 festivales
más importantes de Europa, según un ranking que hay por allá. Para esta 10ª edición de aniversario invitaron otra obra del colectivo, que esa la hizo Guillermo y que se llama Mr. Arigato Mrs. Gozaimasu, y actualmente, más bien acaban de regresar de Italia de haber presentado ese trabajo allá. Entonces esta pieza, Happy, pues sí marca un rompimiento y marca el inicio de lo que vamos a seguir construyendo. Entonces, cuando decidimos aplicar al premio con Room, pues ya teníamos, digamos, esta disciplina de trabajo. Lejos de querer imitar algo que ya habíamos hecho y que nos había funcionado, era continuar con esa disciplina y esa rigurosidad, esa meticulosidad en el hacer, y nos arriesgamos por algo más, todavía más cotidiano. Si en Napoleón, en Happy Birthday Dear Napoleon, bailábamos todavía, o había inicios de danza, en Room decidimos cortar todo eso y fue absolutamente cotidianidad e imágenes, la potencia de la imagen y del cuerpo, de la composición, de la luz, de la escenografía, del trazo. En eso queríamos enfocarnos y pues esa fue la propuesta que hicimos esa vez en el premio. Sí. Perdón, pero sí es importante para no perdernos, porque se me hace muy importante cuando tú te refieres a las matemáticas. No dejo yo de pensar, y en la repetición, no dejo de pensar en Escher, ¿sabes? Este pintor que hace estos dibujos en los que parece imposible estas estructuras que se repiten, por las que uno puede transitar y vuelve uno a regresar al punto de origen, y que son matemáticas también. Es decir, parecería que esa arquitectura de lo imposible está ahí, pero para eternizar esa posibilidad del manejo del espacio. Es una impresión mía, si me lo permites. Y por el otro lado, si bien es cierto que a veces la omisión se piensa que no solo es quitar. Es decir, si antes en la primera obra bailaban, después decidieron que a lo mejor el desplazamiento entre un lugar y el otro, y en esta última donde tú dices lo cotidiano, determina algo que para mí es también muy importante, lo extracotidiano de lo cotidiano. No es el hecho de parecer estar en un picnic en donde se miran los pajaritos quizás, mira uno pasar el tiempo, sino que ahí en esa extracotidianidad está pasando algo más. Entonces, para mí es importante resaltarlo porque lo extracotidiano, por lo menos entre la antropología teatral, que es donde yo lo pude desarrollar bajo la tutela de Eugenio Barba y en la misma Escuela Internacional de Antropología Teatral, implica un trabajo muy, muy riguroso. Por eso cuando dices disciplinado, efectivamente es no dejarse llevar por las ocurrencias, por la emoción, por aquello que puede en un momento dado sí ser todo un descubrimiento, pero que al final esa forma contiene una vida, ¿qué vamos a decir? Más intensa que la vida. ¿Cómo para ti resulta entonces esta contención de esa vida contenida, por un lado, en esa extracotidianidad de la cotidianidad que te da, en este caso, una obra como Picnic? Ok. Nosotros nos formamos, siempre hablo en plural, pero es Pues porque, es el colectivo. porque siempre me refiero al colectivo. Nosotros nos formamos en la academia, y en la academia tuvimos clases que Alicia Sánchez nos orientaba acerca de semiótica.
creo que eso determinó muchísimo la forma de crear en nuestro trabajo. Después nos fuimos despegando un poco de eso, pero siempre hemos pensado en la importancia de descolocar los signos. Nosotros ponemos esa cotidianidad en el escenario y le ponemos otro contexto, y entonces esa cotidianidad y esos signos de la cotidianidad alcanzan nuevas posibilidades y amplían la realidad. Eso es lo que tratamos y trabajamos en cada una de las piezas. En Picnic, lo que estoy jugando es eso, es justamente la acción de ver los pajaritos, pero sabes que no corresponde porque ahí no hay pájaros, porque en esa vitrina que bueno, no existe, pero es el planteamiento, o sea que en esa vitrina no podrían haber pajaritos, pero finalmente es una copia de la realidad que nos hace remitirnos hacia eso, y finalmente es una crítica a cómo es que el marketing en este momento hace ese tipo de cosas. En vez de venderte la ropa, porque es evidente que es una empresa que vende ropa, una tienda que vende ropa o que vende trastes o que vende... Lo que te vende es algo aspiracional, algo que quizás no vas a alcanzar nunca. Y en este caso, y en esta sociedad de movimiento y de vorágine, creo que es lo que quería plantear, la calma, el mirar a los pajaritos, el estar en contacto con la naturaleza, algo que los espectadores pueden ver y les parece bonito y les parece, estaría padre estar viendo ahí a los pajaritos, pero solo es aspiración, solo es un deseo, porque estamos metidos en este ritmo y no vamos a poder salir porque así es la ciudad. Y bueno, además el concepto espacial, en esta limitación aparente, en esta vitrina, como le dices, hecha a partir también de una combinación de factores interesantísimos. Es decir, tú te proveíste de un gran equipo, ¿eh? Sí. Es decir, si tú le estás apostando a algo que va más allá, pues te tienes que hacer de un equipo que realmente garantice que esas ideas se pueden hacer. Sí. Y bueno, el manejo de la luz se me hizo maravilloso. La utilización de lo que ahora se puede hacer a través del control remoto, del Wi-Fi y de esta manera de poder en la virtualidad crear realidades, me hizo increíble. El espacio, háblanos ahora de ese manejo del espacio y sobre todo de ese transcurrir del tiempo que es mágico. O sea, uno ve esa luz y a pesar de que uno vea el truco, o sea, uno no importa, tú lo ves, Claro. pero no es importante. Lo importante es que la poesía se está haciendo. Claro. Así enfrente de uno. Es increíble. Sí. Definitivamente creo que en esta pieza en específico yo le aposté a que la coreografía no podía existir sin los demás elementos. La coreografía era todo. La coreografía era la luz y el movimiento de la luz. La coreografía era la música. Exacto. Y los sonidos en los momentos en que nosotros estábamos estáticos, la coreografía la hacía la música. El espacio, las naranjas, las mandarinas, y el movimiento, o sea, todo era la coreografía. Desde el momento en el que yo decidí que iba a ser Picnic, pensé en eso. Pensé en que no podía prescindir de ninguno de esos elementos. Entonces el trabajo que se realizó fue siempre acompañado de, en este caso, Aristóteles Benítez, que es el músico. Desde el principio estuvimos creando sonidos
Después tuvimos que modificar todo porque no estaba funcionando y pusimos más bien un ritmo y después metimos los sonidos. Fue un trabajo de estar ahí en conjunto. Desde el principio platiqué con Jessica Elizondo y después se hizo también compañía de Gabriel Torres Vargas porque era necesario que entre ellos dos pudieran crear todo esto, porque era un trabajal. Cuando yo le planteé lo que quería, era que esa sensación, una sensación de que cuando pasa, cuando pasa un coche en la calle y hay un punto, esa sombra empieza a jugar desde largo y se empieza a mover hacia acortarse. Eso hace la sombra. Entonces yo me imaginé a esos dos personajes con su set en esa vitrina y entonces lo que quería provocar era esa sensación de movimiento de la sombra cuando algo está pasando por fuera para generar eso, para generar que el público estaba contemplando algo que estaba limitado, pero que finalmente ellos también participaban. No sé, como hacerlos sentir que ellos eran ese público que está fuera viendo esa vitrina, aunque bueno, están sentados en este caso, y que además hay algo más allá afuera que pasa y mueve todo eso. Exacto. Por cuestiones de presupuesto, porque era muy caro rentar ese tipo de cosas que son como para set de cine, pues decidimos que no íbamos a rentar ni comprar nada de eso porque era muy costoso, pero ellos se las ingeniaron y decidieron crear algo que generara eso. Y además tu equipo, pues digo, menciónalos. Sí, es Jessica Elizondo, Gabriel Torres Vargas en la iluminación, en la música Aristóteles Benítez y en la escenografía Mauricio Asensio. Ahí y está. El vestuario. Oye, no poca cosa. Sí, claro, son grandes de este quehacer y claro, o sea, en realidad esto se consiguió por el trabajo de todos, de esa creatividad de todos, de solucionar el espacio, de los colores, de los tonos, ese prado, ese trigal que hay por ahí que creó Mauricio Asensio es increíble, es bellísimo. Que además es un detalle que de pronto aparece y ya, o sea, no necesita más. ¿No? Sí, claro. Y no ilustra, es más bien como un impacto, repito, un impacto dentro de la poética que estabas buscando. Oye, pues bueno, Sergio, pues me da muchísimo gusto porque, pues además, pues te esperabas ganar. ¿Le apostabas? Le apostaba. ¿Sí? Le apostaba porque además creía eso, o sea, creía que era un trabajo no solamente estrictamente coreográfico, sino que la coreografía la movía hacia esta sensación de las sombras cuando está pasando la luz y a los sonidos de los pájaros cuando todo era quietud, a los truenos del final, a la tormenta, le llamo tormenta a esa parte del final. Sí. Sabía que era un trabajo integral, no lo veía como un trabajo multidisciplinario, sino simplemente un trabajo integral en el cual estaba cuidado todo. Todo tenía que ver con el mismo concepto. Entonces, sí le apostaba, claro, nunca sabes si te toca claro. o no, porque finalmente pues es decisión del jurado y todo es muy subjetivo. Pero sí iba con esa intención. De hecho, dejé parado mi semestre cuando me enteré que había pasado a las eliminatorias. Dije, bueno, creo que ahorita no voy a poder estar haciendo mi semestre en la universidad, así que me voy a concentrar absolutamente en esto. Claro, una sola cosa a la vez y mira, le diste.
Te felicito de verdad, ¿eh? Muchas Y yo creo gracias. que sí se hace un planteamiento muy interesante porque a veces uno espera la coreografía como solamente los cuerpos en el movimiento, pero se olvida que pues es la puesta en escena. Al final de cuentas, ese es el elemento de lo que uno ve en el transcurrir del espacio y que puede ser con los cuerpos, pero también están esos otros elementos que al final jugaron en esta obra tan, tan potente justamente por esa potencialidad y sobre todo por la capacidad, por habernos transportado en ese espacio tan limitado en apariencia, pero que nos hizo ver la inmensidad de ese prado en esas colinas que uno se pudo imaginar, en esos 10 metros cuadrados, ¿no? Yo digo 10 metros por decir, pero que nos sorprendió. Nos sorprendió, mi querido Sergio, y pues esperemos que, querido Venado, continúe en esta línea y no repitiéndose a sí mismo, pero yendo hacia más retos. Claro, Muchísimas claro que sí. gracias por tu presencia aquí en el programa y pues no podíamos dejar de terminar este ciclo precisamente con un joven que, bueno, pues representa para nosotros no solo por el premio en sí, sino pues porque estas otras maneras de concebir la danza contemporánea y, bueno, el arte de la escena en general. Muchísimas gracias, mi querido Sergio. Muchísimas Felicidades, gracias, Jaime. ¿eh? Y muchísimas gracias a ustedes en este programa Perfiles en Acción, charlas con los creadores escénicos. Y nos vemos en una próxima temporada. Hasta luego.